Entonces, más una vez, muy buenas tardes a todas y todos. Es un gusto estar con ustedes en este panel sobre la justicia ambiental y climática y su relación con la violencia en América Latina. Mi nombre es Astrid Becker, soy la directora del proyecto de transformación social ecológica en América Latina de la Fundación Friedrich Ebert, con sede en México. Trabajamos ya desde hace 5 años sobre el Acuerdo de Escazú, acompañando el proceso bien de su ratificación en México y también ahora de su implementación. En este panel vamos a tener 2 presentaciones, ahora de una forma más cortita. Disculpe más una vez el atraso en el inicio del evento, pero tuvimos otro evento en la Academia de Humanismo Cristiano, y bien saben que son algunos minutos por volver hacia acá. Entonces, sin robar más tiempo, vamos a empezar con la primera presentación por mi colega Mariana Blanco, que es socióloga y tiene una maestría en estudios ambientales y trabaja igualmente como yo en el proyecto regional de transformación social ecológica. Ella nos va a informar sobre una iniciativa en el contexto sobre extractivismo y violencia en América Latina y oportunidades para el Acuerdo de Escazú. Adelante, Mariana. Muchas gracias. Lo que les venimos a platicar, Antonia y yo, es el resultado de un informe que se trabajó todo el año pasado, que tiene como nombre Justicia Ambiental y Climática y las dinámicas de violencia en América Latina. Es perspectivas de un grupo de trabajo regional sobre cambio climático, ambiente, paz y seguridad en América Latina. Digamos que este informe pues, es el resultado del trabajo de un grupo de trabajo conformado por 20 personas de la región, que incluye pues, personas defensoras del territorio de varios países, defensoras de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil y académicos de la región, y que fue convocado por el proyecto de Fe Seguridad, que es parte de la Fundación Friedrich Ebert, que tiene sede en Colombia, que ya lleva varios años trabajando en la región sobre temas, digamos, de paz y de seguridad, y por el CIPRI, que es el Instituto Internacional de Investigaciones para la Paz de Estocolmo. Este grupo de trabajo pues tuvo tres reuniones presenciales el año pasado en Colombia, y lo que buscaba justamente, inicialmente lo que se buscaba era hacer un informe sobre cuál era la perspectiva de seguridad climática o en términos de seguridad que ponía el cambio climático en la región. Fue un proceso bastante interesante. Yo estuve en realidad desde la segunda reunión, Antonio estuvo las 3 reuniones, pero fue un debate, digamos, unas reuniones muy, muy interesantes, porque pues en realidad, como se convocó, digamos, el grupo fue desde esta perspectiva muy, digamos, pues hay que decirlo así, muy eurocentrista y muy desde un término muy occidental, que es el concepto de seguridad climática, y que cuando pues, se intentó trabajar desde ese concepto de seguridad climática en América Latina, básicamente no resultó, ¿no? Y no resultó justamente porque el término de seguridad ponía muchos flashes y alertas en la región, ¿no? Que quizás es un término que en otras regiones y específicamente pues en Europa se trabaja de otra manera, pero el concepto de seguridad en América Latina pues tiene una gran trayectoria que implica otras cosas, ¿no? Remite a otros conceptos y remite a otro tipo de procesos históricos en América Latina que básicamente están relacionados con la militarización y con la represión en distintos ámbitos de la vida en nuestros países. Entonces, les voy a contar un poquito primero sobre el contexto, digamos, que puso tanto el contexto sobre temas climáticos como de seguridad, los resultados, digamos, de este informe,
y ahorita les cuento un poquito más del proceso, ¿no? Entonces, bueno, el informe que pueden encontrar, ahorita les paso un QR para que lo puedan descargar. Sí, acá lo traigo impreso, pero con las prisas se me olvidó sacarlo. Bueno, digamos, habla sobre los desafíos climáticos que hay en términos de desafíos climáticos y la degradación ambiental que se vive hoy en día en América Latina, desde pues el tema del peligro de la degradación y el deshielo de los glaciares de la cordillera de los Andes, ¿no? La falta de agua y lo que implica eso para la seguridad hídrica pues de millones de personas en la región. Abarca también el tema de la deforestación en la Amazonía y en los diferentes ecosistemas forestales, la pérdida de biodiversidad, la pérdida y reducción también en la agricultura, en los rendimientos de la producción de alimentos, el aumento de la temperatura, el cambio en los regímenes de lluvia, pues todo lo que ya sabemos, ¿no? que implica el cambio climático. Pero digamos que dentro de las discusiones, muchos de los defensores y defensoras, sobre todo las personas que están, digamos, más en los territorios más biodiversos, tenían muy, pues, traían mucho este discurso de todos estos proyectos de transición energética de los cuales ahora se está hablando por el tema de cambio climático, pues la verdad es que se están haciendo de la misma manera, ¿no? O sea, de manera extractiva, se están deforestando grandes partes de nuestros bosques, el tema de la minería se está intensificando muchísimo y lo que estamos viendo pues es que justamente estos proyectos que justifican una transición energética, pues aquí lo que está haciendo es profundizar el extractivismo en nuestra región, ¿no? Y esto, bueno, es porque en gran parte muchos de ellos decían, bueno, es que además esta transición energética se está haciendo muchas veces para la exportación, o sea, es o sea, ¿de dónde viene, digamos, este discurso? ¿No? Hubo mucho cuestionamiento de por qué ahora se está hablando tanto de transición energética y nos está, a nosotros en nuestros territorios, afectando muchísimo y ni siquiera estamos viendo que sea para la región. Y bueno, eso responde, digamos, a una dinámica en donde se está pensando América Latina, pues sí, para que siga satisfaciendo necesidades de otras regiones del mundo en términos de seguridad alimentaria, en términos de abastecimiento de recursos naturales y sobre todo, pues estos minerales para la transición energética, ¿no? Otros puntos que pone como desafíos en términos de seguridad el informe, pues es la situación de violencia que se vive en América Latina, ¿no? Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en América Latina y el Caribe se registran el 29% de los homicidios globales. O sea, el 30% de los homicidios a nivel planetario se realizan en nuestra región, ni siquiera en todo el continente, es América Latina y el Caribe. Tenemos 8 de los 10 países con mayor número de homicidios, tenemos 7 de las 10 ciudades con mayores tasas de homicidios también en la región. Es la región también con mayor número de conflictos ambientales y asesinatos a personas defensoras y a personas defensoras del medio ambiente. Y hubo un tema del cual se habló mucho, dos temas específicamente. Uno es el tema de la militarización de los territorios, que creo que es muy evidente cómo se ve, digamos, cada vez más esta militarización de los territorios y en muchas ocasiones justificado por proyectos estratégicos, por proyectos de seguridad nacional, ¿no? Este término de proyectos para la seguridad nacional o que son información clasificada porque es para seguridad nacional o se tiene que hacer sin consulta porque es es un proyecto de seguridad nacional, salió mucho en las discusiones colectivas que se tuvo. Y otro tema que salió mucho es todo el tema del aumento, digamos, del crimen organizado y del narcotráfico en los territorios de América Latina y cómo estos grupos también
Sí, estos grupos es para que despierten. Sí. Gracias, bueno, que muchos de estos grupos están muy presentes hoy en día y cada vez más y ponen dinámicas violentas, ya no solo en las ciudades, sino en los territorios rurales, y que ponen dinámicas cada vez más violentas. Muchos de ellos están relacionados con el tema de la minería. Desgraciadamente el tema de la minería salió mucho y cómo la participación de estos grupos criminales, de estos grupos del crimen organizado, está cada vez más presente en este tipo de actividades. Y digamos una mayor presencia de grupos armados, ¿no? Otros datos, digamos, según Global Witness, el 75% de todos los asesinatos mundiales de personas defensoras de derechos humanos que han ocurrido del 2015 al 2019 tuvieron lugar en la región de América Latina. Entonces es espeluznante, o sea, es gravísima la situación. Con frecuencia, pues obviamente las comunidades y personas defensoras del medio ambiente en las zonas donde se llevan a cabo actividades extractivas, son objeto, pues, desde violaciones de derechos humanos, asesinatos, amenazas de muerte, detenciones arbitrarias, agresiones sexuales, actuación policial militarizada, acoso sexual, intimidación, violencia física y otro tipo de formas de violencia más, de otro tipo, ¿no? Y al mismo tiempo son reprimidos y criminalizados pues, por los mismos gobiernos, ¿no? Entonces, estos cruces, digamos, entre la violencia que se ejerce en los territorios y el tema del extractivismo, ¿no? Que es lo que se intentó hacer en este informe, pues habla sobre pues, la respuesta estatal que hay frente a la violencia criminal que ha sido predominantemente la militarización, y en donde se justifica esta militarización como una medida provisional, es decir, vamos a resolver el tema de los grupos armados que hay ahí, vamos a militarizar el territorio porque es la única respuesta que encuentra el Estado de primera mano, y resulta que a largo plazo pues simplemente se quedan ahí los militares, ¿no? Entonces pues básicamente es una militarización de los territorios. Es una militarización de los territorios justificando que hay recursos estratégicos también. Esta relación o esta ¿cómo decirlo? Creación ya de redes que existen en las comunidades por parte de la delincuencia organizada y redes que tienen ya con autoridades y las comunidades locales, que pues impide verdaderamente que haya cualquier tipo de gobernanza en los territorios, pues porque el tipo de gobierno que hay pues es de facto y pues hay violencia, ¿no? Impide obviamente la democracia y la gobernanza. Y bueno, pues pone una grave situación de derechos humanos. Algunas reflexiones del informe, ya para pasar la palabra a Antonia. Se cuestionó, es un poco de lo que les contaba, se cuestionó profundamente este concepto de seguridad climática como un concepto que viene desde el norte y no se adecúa a la región de América Latina y a los procesos históricos que ha habido en América Latina. Porque a las personas en América Latina el concepto de seguridad nos recuerda militarización, nos recuerda golpes militares, nos recuerda también crimen organizado, ¿no? Que es un concepto que también ha rondado mucho en términos de cómo solucionar el tema del crimen organizado, pues militarizar, ¿no? Y seguridad, este concepto de seguridad que es también, o que viene mucho también de estos organismos internacionales, ¿no? Y que ahora se ha intentado hacer como este cruce entre seguridad o la inseguridad que pone el tema del cambio climático, ¿no? Y entonces, pues la reflexión ahí que se dio de una manera muy natural y profunda es este concepto de seguridad climática que viene desde el norte y desde estos organismos internacionales, no nos funciona en la región. Nosotros lo que queremos hablar es de justicia climática y justicia ambiental, porque ese concepto refiere o a lo que hace referencia es justamente a las desigualdades que ya existen en la región,
que más bien se van a profundizar con los efectos que tiene el cambio climático. Es decir, aquí inseguridad hídrica ya existe, o sea, hay población hoy en día que no tiene acceso al agua potable en todos nuestros países, o sea, desde Chile a México hay personas y comunidades que no cuentan con acceso al agua potable. Eso ya existe. El cambio climático, ¿qué va a hacer con menos disponibilidad de agua potable? Pues profundizar esas desigualdades, ¿no? ¿Por qué? Porque el agua pues está concentrada para ciertas actividades, empresas, etcétera. Entonces, otro tema muy importante que un poco lo que hablaba hace rato es que las cuestiones ambientales se incorporan al discurso de la seguridad como precursores de la declaración de estados de emergencia, que eso es lo que estamos viendo también hoy en día. Hay un estado de emergencia porque no hay agua en todo el país, ¿no? O no hay agua en Bogotá, por ejemplo, que lo estamos viendo ahora. Entonces hay un estado de emergencia que eso permite entonces que pues se tomen decisiones de facto, evidentemente no haya consultas respecto a ciertos proyectos e incluso se militaricen ciertos territorios para resolver pues ciertas situaciones porque hay un estado de emergencia. Y perdón, ya acabó. Y bueno, justamente como este giro que se dio de hablar de justicia climática, dejar de hablar de justicia climática y más, de seguridad climática y empezar a hablar de justicia climática y ambiental, ya que lo que señala estos dos términos o este giro, pues es el problema que pone el modelo de desarrollo económico que pues estamos viviendo. Así que ya disculpan que me súper alargué y muchas gracias. Muchas gracias, Mariana. Gracias, Mariana. Estamos muy felices de tener con nosotros también Antonia Berrios, que desde el año 22 es integrante de la ONG FIMA y desde 22 coordinadora general que nos ha organizado esta maravillosa PRECOP. Muchas gracias para eso. Como saben, Antonia también ha sido miembro de este grupo de trabajo y nos va a informar después este análisis profundo de la situación del concepto sobre las recomendaciones que este grupo de trabajo ha elaborado. Por favor, Antonia. Gracias, Astrid. Gracias a todos y todas por interesarse en este tema que nos convocó todo el 2023 a tener una interesante discusión. Se nos invita a pensar y reflexionar sobre una región que es definida como una región violenta o peligrosa, insegura, a propósito del número de homicidios, a propósito del nivel de delincuencia, narcotráfico y amenazas en relación a la guerrilla, y directamente relacionado al nivel de delincuencia. Y cuando estamos reflexionando sobre esa pregunta, viene necesariamente la duda por, ¿es Latinoamérica una región violenta de por sí? ¿O está violenta y agresiva y peligrosa por algún motivo? Y en ese viaje que duró todo el año 2023, la primera reflexión fue, creo que hay una razón que motiva el desplazamiento de la población, el despojo de la cultura que aísla ciertas comunidades, la situación de facto que permite que exista el narcotráfico como una economía alternativa y una serie de antecedentes que podemos unificar en la problemática de la falta de justicia ambiental. Veíamos que la violencia que se levanta como problemática se relaciona bastante con, voy a ver el tiempo porque no me fijé cuándo empezamos, súper bien, se relaciona con la presencia de proyectos que buscan extraer algún tipo de recurso y la coexistencia de comunidades o personas que por alguna razón disputan cómo se está realizando esa extracción, aprovechamiento. Y esa disputa normalmente va relacionada también al acceso a bienes fundamentales para la vida. A eso vamos a llegar y cómo partimos de ahí. ¿Qué entendemos por seguridad? Ausencia de peligro o conflicto, ¿verdad? Un lugar seguro es un lugar sin ese conflicto. O cuando pienso, me quiero sentir seguro, como en una condición que se busca basal para la existencia y el desarrollo de la vida en libertad, un país seguro.
me siento seguro en relación a un tema, tengo una confianza o tengo una garantía de que determinadas condiciones se van a mantener. Y al mismo tiempo, la voz seguridad, como adelantaba Mariana, en Latinoamérica ha estado muy relacionada al control y al orden por parte de los estados con el uso de la fuerza. Actualmente el problema de seguridad en el mundo tiene diferentes puntos de vista desde el que enfrentarlo. Uno piensa en la seguridad pública como el problema que tienen los estados y los países de mantener la fuerza monopolizada y evitar conflictos violentos entre las personas o entre países. Pero también pensamos al momento de plantearnos, ¿queremos o no un lugar seguro para vivir?, que la guerra y el uso de la fuerza no es la única amenaza y que estamos identificando hoy día que las condiciones de vida están cambiando de forma radical. Ya es posible verlo y ciertas condiciones de vida que nos permitían esa confianza y ese estado de seguridad que contempla las condiciones mínimas de vida tampoco existe en la región en todas partes. Y en ese sentido nos referimos al problema de la seguridad humana. Con estos dos puntos de vista, es decir, puedo entender que hay una falta de seguridad humana a propósito del aprovechamiento, el uso y la distribución de los recursos naturales, y al mismo tiempo la problemática de ¿esto es un problema propio de la región? Finalmente empezamos a pensar hacia el futuro. El cambio climático tiene desafíos y tiene efectos que impactan la seguridad pública, la seguridad humana, condiciones sociales, económicas y ambientales necesariamente. Y por lo tanto, el desafío futuro, es decir, de dónde vienen todas estas problemáticas ya existentes que nos han categorizado normalmente desde el norte global, efectivamente, como una región peligrosa, que también nos permite a nosotros identificar que en cierta medida vivimos en alguna condición de peligro y que nos va a permitir hacia el futuro modelar una sociedad en la que estos riesgos no amenacen esa seguridad que vamos a llamar bienestar y que también vamos a llamar una sociedad justa. Adelantaba Mariana, los impactos del cambio climático, todos acá los conocemos, en realidad solo para traerlos al espacio tiene que ver con migraciones forzosas, la falta de recursos agrícolas, la falta de recursos hídricos, la falta de alimentos, comunidades marginadas y la disponibilidad de agua y el aumento de conflictos por el acceso a esos bienes que consideramos vitales, además de posibles actos de terrorismo e incluso guerras relativas al acceso a esos bienes. Hubo un estudio el año 2009 sobre cuáles eran las percepciones de distintas subregiones dentro del continente latinoamericano y es muy interesante ver a qué le teme como peligro público las personas que habitan en distintas regiones. Lamentablemente la tabla se las voy a solamente contar, pero el primer temor sobre cuál es la incidencia o las posibilidades de materialización de una amenaza en la región es el narcotráfico. Y luego, en distinto orden, cerca el crimen organizado y los actos de terrorismo. En cuarto o quinto lugar se encuentran los problemas relativos al medio ambiente o a los desastres naturales. Entonces, sabemos que hasta aquí no hay una necesaria conciencia de la relación que pueden tener economías precarizadas con la falta de determinados recursos o la falta de que otras economías sí funcionen, como podrían ser economías de subsistencia, que al desaparecer por la crisis ecológica o la crisis ambiental, normalmente abren camino a otro tipo de economías informales. Nuestra región está también, va a ser impactada en relación a los efectos del cambio climático de forma diversa. En unos casos va a ser aumento de precipitaciones, en otros va a ser disminución. En algunos va a ser aumento de riesgo de fenómenos climáticos extremos como huracanes, que es prácticamente Centroamérica y Norteamérica latinoamericana, a.k.a. México. Y reconocemos una especial vulnerabilidad en relación a cómo las sociedades están preparadas para no tener acceso inmediato a los bienes que les permiten la subsistencia. Y a la pregunta, ¿es Latinoamérica una región violenta entonces? Mirando el trasfondo y
las experiencias que compartían los miembros de este grupo, la respuesta es que no lo pareciera, mirando las características y las formas de vida de las comunidades que habitaban Latinoamérica antes. No necesariamente se trata de una región violenta, ni tampoco que depreda la naturaleza. La conclusión necesaria es que la inseguridad proviene de una dinámica de violencia, y de ahí el nombre al que mutó este informe, en que se aprovecha cierto recurso en su extracción, se despoja de él de una forma no necesariamente justa, normalmente por el contrario, injusta, y esa situación genera una ola de consecuencias vulnerabilizantes que precarizan la vida y por lo tanto los problemas de seguridad tienen espacio para aparecer. Y esa dinámica de violencia tiene mucho que ver, si no todo que ver, con el sistema de desarrollo humano actual predominante que explota recursos naturales sin respetar los límites planetarios o los límites del ecosistema que explota, incluyendo en eso a las personas. Entonces, ¿qué proponemos desde este informe para avanzar a una región no violenta y sí segura? Uno de los elementos que consideramos, además de poner el enfoque en la preservación de la naturaleza y permitir que los ciclos se adapten, es que tenemos que lograr justicia ambiental. Tenemos que lograr justicia distributiva en la relación de las cargas y los beneficios ambientales. Tenemos que lograr justicia participativa al momento de oír todas las voces sobre cómo distribuimos los beneficios o servicios ecosistémicos. Llámese recursos naturales, llámese la capacidad del Amazonas de absorber CO2 y producir oxígeno. Algunos aprovechan esa capacidad al emitir más gases de efecto invernadero, por ejemplo, en circunstancias. Además de que ahora puede haber un mercado sobre eso. En ese mercado, ¿quiénes opinan y quiénes participan por la justa distribución de los bienes de ese mercado? Tenemos que apuntar a la justicia intergeneracional. Tenemos que apuntar a una justicia de reparación. Y la justicia de reparación está al final de este planteamiento de sin justicia ambiental la región no supera estos problemas que materialmente se pueden observar de inseguridad e injusticia. Pero es tal vez el punto de partida. No vamos a lograr identificar el cómo distribuimos hoy día las cargas y beneficios si no pensamos en por qué estamos aquí, por qué estamos en esta situación desequilibrada. Y esa justicia de reparación es en diferentes niveles, es a nivel local, y es a nivel nacional, regional y global. Las conclusiones son, nuestra región es altamente vulnerable al cambio climático, pero también lo es a las dinámicas de extractivismo. Abordar las dinámicas de violencia con el uso de la fuerza importa riesgo de vulneración de derechos fundamentales. Y por lo tanto, no es esa la forma en que esperamos salir de este paso. Y la provocación es acá, me imagino que tendrán muchas dudas porque este panel está en la Precop del Acuerdo de Escazú. Y tal vez la pregunta ya les entregará la respuesta. El Acuerdo de Escazú es una plataforma que no solo nos invita a pensar en procedimiento, que es de lo que se trata, porque es el primer paso para avanzar hacia justicia. Entonces, el acceso a la justicia, la información sobre cada uno de los conflictos que se desarrolla y la protección de quienes entregan su tiempo y dedicación a hacer justicia en el caso concreto, sí nos pueden ayudar a superar esta crisis de seguridad, como se le ha llamado. En resumen, creo que estoy dentro del tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Antonia. Realmente los 10 minutos que has mencionado antes. ¿Hasta cuándo podemos quedarnos acá? Hasta las 6, tenemos 5 minutos. Tenemos 5 minutos, entonces hay preguntas rápidas, cortas, por favor. Yo quería felicitarle también, porque por primera vez me toca, he ido a muchas presentaciones sobre el tema de justicia ambiental y de transición energética, incluso por parte de autoridades del gobierno. ¿O este? Bueno, quería
quería darles las gracias por el enfoque que ustedes han brindado en este momento sobre un tema que para nosotros nos parece ser muy delicado. Hasta este momento es la primera vez que me toca escuchar conceptos que incluyen los estados previos y las situaciones de injusticia ambiental y de desigualdad y de violencia como consecuencia de un sistema al cual se le monta encima el tema del extractivismo 2.0, que se refiere, ¿no es cierto?, a la transición energética que requiere el primer mundo como una medida adaptativa, porque ellos no están mitigando, ¿no? El primer mundo en este minuto no está planteando simultáneamente una política de disminución de sus necesidades energéticas. Es decir, no está planteando, miren, nosotros en realidad no vamos a usar tanto aire acondicionado, no vamos a usar tanta calefacción, no vamos a cambiar nuestros vestidos con la frecuencia con la que lo hacemos, es decir, vamos a moderar el consumo energético y el consumo de bienes en general, que es un paso previo y sin el cual no existe ninguna posibilidad de transición energética efectiva. Si no nos transformamos en este momento, en un momento retrocedemos 500 años, en el cual volvemos a cambiar cuentas de colores, en este caso dólares, a cambio de nuestra riqueza natural. A mí no me gusta el concepto de recurso natural. Para nosotros es un bien, es una riqueza gracias a la cual nuestros pueblos han sobrevivido durante miles de años. Y en este momento es un crimen el que se está haciendo con los pueblos del sur, y específicamente con Latinoamérica, que llevaba 500 años solamente de depredación. Esto es acelerado y es muy doloroso lo que está pasando. Yo creo que merece casi una denuncia internacional porque esto es colonialismo puro. Gracias. Hola, gracias. Buenas tardes. Bueno, yo también dos comentarios y un poco pregunta metodológica. No revisé la publicación, muy interesante, felicitarlas. Creo que es eso, cualquier discusión sobre justicia ambiental, sobre defensa del medio ambiente en nuestra región está totalmente enmarcada por todas esas otras problemáticas y cómo se relacionan, ¿no? Esas dinámicas muchas veces en lo cotidiano de lo que estamos llamando, entendiendo los defensores ambientales. Entonces tengo una pregunta específica sobre estos actores, porque claro, hay una distinción, por lo menos en la presentación de ustedes, sobre los grupos armados, narcotráfico y el Estado. Y en muchos contextos, en los territorios, esos actores no están tan separados, ¿no? Y incluso entender un poco a qué profundidad se fue de reflexión sobre esto, sobre paramilitares, sobre milicias, realidades muy frecuentes en varios territorios en que justamente el rol del Estado como el actor violador y el actor involucrado en hacer posible el narcotráfico también amplía mucho el alcance que tienen esos grupos, ¿no? Entonces entender un poquito esos matices, un poco del rol del Estado. Y lo otro es un poco más curiosidad personal. Entender un poco si ha aparecido la dimensión racial. Es que para mí me parece bien interesante lo que planteas en las reflexiones que han tenido sobre la violencia en nuestra región, qué tan está intrínseca a la región. Pero claro, si tenemos una mirada racial a nuestra región, la violencia es parte de lo que constituye nuestra región. O sea, el pueblo negro ha llegado bajo violencia y así ha permanecido hasta los días de hoy. Todas las consecuencias que eso genera en términos de naturalización de violencia del Estado, pero en las mismas dinámicas de prácticas de vida, ¿no? De estar marginados de la sociedad. Entonces, entender un poco si eso, bueno, si el grupo incluía esa diversidad y si ha salido reflexiones sobre esto, y también un poco si han abordado cómo eso también se encaja, aterriza en la discusión ambiental. Más precisamente, se ha salido alguna discusión sobre racismo ambiental y un poco los efectos e impactos ya de las poblaciones marginadas en temas de emergencia climática. Gracias. Muchas gracias. Respuestas súper rápidas. Sí, muchas gracias por las preguntas. La verdad es que es muy interesante.
El informe en sí es breve porque está pensado, recopila las experiencias de personas de 10 países y es muy diverso, lo decías tú. Es muy diversa la situación, entonces tiene que hacer una especie de, donde se puede abordar algo que es de aplicación general, se hizo, y lo que no, es una invitación para seguir pensándolo. Sin embargo, la discusión sobre cuando es el Estado el mismo causante de la violencia estuvo muy vigente, en particular en cuanto a la recomendación relativa a el problema del extractivismo y el cambio de uso de suelo en particular. ¿Cómo es el Estado, esto en México, pero quizás lo cuenta Mariana, pero que con el cuerpo de las Fuerzas Armadas cautela la construcción de un tren para avanzar en la península de Yucatán? ¿Nos puedes contar más, Mariana? Sí se cuestionó bastante. Y lo mismo se hizo con la pregunta por mi aproximación hacia la pregunta, ¿es Latinoamérica una región violenta o no? No en realidad tiene un punto de vista histórico, sino desde el punto de vista de la identidad, si queremos ser o si vamos a ser siempre violentos intrínsecamente. Entonces, por supuesto que también se trató el problema de cómo esto parte con la esclavitud y traen a una raza africana a trabajar y a ser explotada de forma injusta, y eso termina en naturalizar dinámicas de injusticia, segregación, etcétera. Y eso fue algo muy interesante de las conversaciones. No estoy segura si quedó en particular esa discusión recogida, porque también en este contexto lo interesante para mí particularmente es que somos invitados desde una discusión y una pregunta que igual viene de afuera. Entonces es interesante cómo eso se recoge en este informe, que si bien se nos permite revisar y avanzar, obviamente que busca hablar a otro público, no necesariamente hacia Latinoamérica. Yo creo que es un desafío interesante de pensarlo desde la región, para la región, y creo que es un desafío todavía. Sí, no sé si quieres agregar algo. Pues en cuanto al tema de la metodología que preguntabas, bueno, en realidad yo creo que el informe se queda muy corto porque de verdad no plasma necesariamente todo lo que se discutió, o sea, la riqueza de las discusiones que tuvimos durante esos días de trabajo. En realidad se hicieron, o sea, el informe es bastante corto, les invitamos a revisarlo, y digamos que la segunda parte, además del contexto, ¿no? Un poco como lo que ya les conté, pues quiere dar 4 mensajes clave de 4 temas específicos que tienen que ver con gobernanza, extractivismo, cambios de uso del suelo, justicia ambiental y climática y protección de la naturaleza y territorios. Y de ahí se hacen unos mensajes clave dirigidos también a actores específicos, actores internacionales o locales, nacionales, internacionales, regionales también, ¿no? Y eso es un poco, digamos, la metodología fue un poco por ahí para ir construyendo los mensajes clave. Y las discusiones que se dieron para construir estos mensajes clave fue lo que fue como maravilloso. Digo, para mí fue muy, pues una experiencia muy grata, muy importante. Yo aprendí muchísimo de las personas que iban ahí de los territorios y de la claridad que tienen para decir eso, o sea, la relación entre la violencia, extractivismo, cambio climático, transición energética. O sea, no hay nadie que lo tenga más claro que las personas en los territorios, ¿no? Entonces, el grupo fue muy diverso. Sí había presencia de diversidad de pueblos indígenas, de afrodescendientes, híjole, no sé de exactamente qué países, pero yo creo que sí, o sea, México, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Colombia, Perú, Bolivia, Brasil, Argentina, Chile, México, creo que faltó Uruguay, nada más por ahí.
Venezuela también hubo, o sea, fue bastante diverso, muy interesantes las discusiones. El término de racismo ambiental no estoy segura que haya quedado plasmado ahí, tampoco estoy segura si surgió como tal en las discusiones, porque también es un término muy específico, pero sí surgió, digamos, el debate, ¿no? Del racismo y de cómo muchas de estas comunidades afrodescendientes que estaban en Colombia, ¿no? En el contexto, digamos, también que estaban llevando pues el proceso desde el gobierno, ¿no? Que lleva muchos diálogos, está haciendo también reparación en varias partes de Colombia. Nos contaban de los procesos que tienen en territorios y pues de la violencia que se ha ejercido en esos territorios, en los territorios donde hay comunidades afrodescendientes, y bueno, las historias eran pues muy fuertes, ¿no? Muy fuertes de lo que se ha vivido ahí, y sí, claro que hablaban de racismo, ¿no? No sé si necesariamente racismo ambiental, pero el tema racial salió, ¿no? Y el tema de la diversidad étnica, etcétera. Y leí la otra pregunta, era del tema de la presencia del Estado, ¿no? De los militares, ¿eh? Como la justicia de transición ecológica en realidad es justa porque estamos alimentando la transición del norte global. Sí. O sea, mirando hacia el futuro. Eso también es racismo. Claro. Porque hay litio en otros países, no solamente. Hay posibilidad de desarrollar el hidrógeno verde en otros países, usarlo allá, pero se usa aquí, porque a nosotros también nos están eliminando. Al sur también esto es racismo y colonialismo. Nosotros somos Sudaca para el resto que está necesitando de nuestros bienes. Y eso es lo más injusto que hay. Sí. Nos están sacrificando a todo el continente. Sí. Hay un tema que tiene que ver justamente con el modelo de desarrollo, que es un tema que inicialmente, obviamente o sea, cuando se convocó al grupo, pues no se tenía, ¿no? Ni de cerca pensado que se iba a discutir eso, pero claro, en América Latina ese tema lo tenemos estudiado, ¿no? Y lo venimos hablando porque de verdad es ese modelo de desarrollo que se impuso desde la colonia, pues lleva más de 500 años generando las problemáticas de injusticia, ¿sí? De dinámicas violentas, y hoy en día que lo vemos mucho más, quizás como con otro tipo de grupos, ¿no? Que tienen que ver con el tema del narcotráfico, que tienen que ver con estas economías ilícitas que se han instalado ahí por una razón, ¿no? O sea, también por la desigualdad, ¿no? Por esas dinámicas de a dónde se va la droga, o sea, también, ¿quiénes son los principales consumidores de droga a nivel mundial? No es América Latina, aquí se produce, ¿no? ¿Hacia dónde va eso? ¿Hacia dónde van los recursos? Bueno, sí, ese tema se discutió mucho también, y está clarísimo el tema del modelo de desarrollo, que es el que genera este tipo de dinámicas, ¿no? Así que bueno, les invitamos a que vean el informe. Sí, para eso está acá. Sí, a que lo vean y a que lo desafíen también, porque como decía, es una pequeña primer paso en enfrentarnos a esta pregunta. Sí. Muchísimas gracias a Mariana y Antonia. Lamento mucho que ahora terminamos con este debate que está cada vez más activa y interesante. Gracias a todos ustedes que han esperado al inicio de este evento con tanta paciencia. Les pasamos el código QR para este estudio. También, como fue mencionado muchas veces, el tema de transición energética, colonialismo verde, etcétera. Tenemos un pequeño folleto con códigos QR que otros estudios y publicaciones por el proyecto regional de transformación social ecológica, porque es un tema que nos ocupa bastante en diálogo con todos los y las contrapartes de la Fundación Ebert en toda la región. Les voy a dejar aquí también, por favor, que se lo llevan, que escanean, etcétera, y si tienen más comentarios, etcétera, también hay el contacto con nosotros y nos pueden mandar sus comentarios. Muchísimas gracias, buen descanso después una jornada bien larga,
Y bien, nos vemos todos mañana de nuevo en esta pre-COP. Gracias. Ay, no, aplaudimos. Ay, Ay, qué bonito. qué divertido. Yo lo